Voy a hacer un repaso de lo que yo había explicado la semana pasada con relación a lo que nos faltaba. De hecho, yo había dejado una tarea y es el hecho de que en nuestro libro, en el curso de Emaús, una gran parte de este capítulo 6, o de lo que ellos reseñan dentro del capítulo 6, la dedican al aspecto profético de este capítulo 6. Así lo hemos hecho siempre para terminar el 5, el 4 y el 3. El 2 no lo hicimos, pero el 1 lo vimos rápidamente. En este caso, este capítulo tiene mucho, pero mucho de verdad, que ver con el Apocalipsis. Entonces, como son tan paralelos, han dedicado una sección bastante grande a este capítulo 6 en el aspecto profético. Yo les decía también la semana pasada que para entrar al capítulo 7, que sería ya la próxima semana, nos vamos a tomar 2 semanas para introducir el capítulo 7 per se. Vamos a ver los aspectos generales del capítulo 7 y vamos a tocar algunos aspectos puntuales que son sumamente importantes para entender el asunto profético, el asunto de la profecía. No el aspecto histórico de esta profecía, sino el aspecto profético per se. Entonces, en la página número 35 del libro de Emaús, comienza a ver el significado profético de este capítulo 6, que es lo que nos faltaría para terminarlo. Antes de ello, yo tengo un par de puntualizaciones que hacer. Ya que se está acabando con este capítulo 6, se termina la mitad que tiene que ver con la fase histórica del libro de Daniel, con lo que nos podemos ver y contrastar con lo que hemos vivido como pueblo, como personas, ya en el aspecto meramente histórico. A mí me hubiera gustado, estoy abocado, quiero hacer una revisión de 3 puntitos muy importantes, a ver si lo hacemos rápido para no dilatar en esta noche el asunto profético, que hay que leer todo el capítulo 17 para entenderlo perfectamente y para que veamos cómo el capítulo 6 se mete en la profecía, en lo que habremos de vivir. Y quién sabe si el Señor nos ilumina y nos da visión para nosotros poder percibir lo que en la actualidad estamos viviendo de este capítulo 6, muy importante. Pero quería destacar, como les decía, 3 aspectos fundamentales ya para cerrar todo lo que tiene que ver con el asunto histórico, con los 6 primeros capítulos de este libro de Daniel. Lo primero es que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, el Señor, por su Santo Espíritu, inspira a Daniel para que nos dé la visión de Dios de lo que son nuestros actos. Cómo Él aborrece algunas cosas y premia otras cosas, que deben ser lecciones para nosotros. Tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, el horno de fuego, como en el capítulo 3, la estatua, como en el capítulo 4, como en el capítulo 5 que acabamos de terminar antes de el asunto de Belsasar, como en el capítulo 6, nos señala, muy importante esto, el asunto de la soberbia. Como les dije, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 hay un énfasis especial del Señor para mostrarnos que Él no soporta la soberbia. Y nos la presenta en todas las formas posibles. Nos la presenta como la soberbia de un rey que se sabe ser el dueño, el amo de todas las circunstancias humanas. Capítulo 1. Y que espera y que de Él se espera, o el pueblo espera, que Él actúe con rectitud, con fiereza,
con dureza. En el capítulo 2, en el capítulo 3 es humillado. En el capítulo 4 ya lo ponen a comer hierba. Y todo eso tiene una sola línea común, un común divisor. Y es el aspecto del ensoberbecimiento. En el capítulo 5 esto llega a los límites. Pero fíjense que lo que quiere mostrarnos Daniel es que hay muchas circunstancias para hacerse soberbio a los ojos del Señor. Llega desde estar consciente de que uno está siendo soberbio, como pasó en el capítulo 4 con Nabucodonosor. O podemos decir que llega raya en el otro extremo hasta ser soberbio sin querer serlo, como en el caso de Darío. Son diferentes aspectos de los que nosotros tenemos que cuidarnos. A veces somos soberbios porque entendemos que la posición en la que estamos requiere que seamos duros, que seamos soberbios, que seamos altaneros, que seamos altivos. Y 6 cosas aborrece Jehová y la primera de ellas es el corazón altivo. Y por otro lado podemos pensar, no, yo no quise ser soberbio, que es el último caso que hemos estudiado, el caso de Darío. En otro caso, en el caso de la estatua, las circunstancias. El rey había aplastado una rebelión y necesitaba que le dieran demostraciones de adhesión. Entonces, probablemente sale de su cabeza, por aquel sueño que tuvo en el capítulo 2, crear esa estatua. Y ahí todo el mundo va a demostrar que tiene una adhesión especial para con Nabucodonosor o para con nosotros, que es el caso que nosotros debemos estudiar en el día de hoy. Y por eso, por las circunstancias, hay que hacer un acto de soberbia. Y en ninguno de los casos es admisible para Dios. Por otro lado, es enfático el libro de Daniel en mostrarnos que la obediencia es lo único que el Señor requiere de nosotros. No es que nos inventemos una alabanza nueva. No es que busquemos un instrumento diferente, ultrasonoro, para agradar a nuestro Señor. No es que hagamos sacrificios especiales, sino simplemente apegarnos a su palabra. Y eso lo vemos en cada una de las circunstancias que hemos visto en el aspecto histórico, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Daniel pudo haberse librado de muchos problemas si él cerraba esas ventanas. Todo el mundo tenía la cabeza baja cuando Sadrach, Mesach y Abednego se quedaron de pies. Si ellos se hubiesen agachado, nadie hubiese dicho nada. Después de todo, todo el mundo estaba agachado. Pero el Señor nos dice, yo quiero obediencia. Y no una obediencia condicionada. Como tercer punto, vemos que en cada una de las circunstancias, hay algunas que se escapan, pero en todas las circunstancias en sentido general, el Señor premia lo contrario de la soberbia, que es la humildad. Una verdadera lección para nosotros. Fíjense que en contraposición con la soberbia,
que nosotros podemos decir que en algunas circunstancias es necesaria, que nosotros podemos llegar a decir que puede ser justificada en algún punto. Se trataba de Daniel. Probablemente el tercero en el reino y en otras circunstancias el segundo en el reino. La persona con mayor estatus político, social, dentro de cualquiera de esos dos reinos que hemos estudiado, los tres reinos que hemos estudiado. Y sin embargo siempre fue humilde, siempre fue apegado a la palabra. Si hacen una revisión o cuando tengan la posibilidad de estudiar de nuevo el libro de Daniel en sus estudios devocionales diarios, tomen en cuenta estos tres aspectos y los van a encontrar en cada capítulo de este libro. Es la regla. Y si es tan enfático el escritor del libro de Daniel en hacernos ver esas circunstancias, lo menos que nosotros podemos hacer es, cuando leamos esto, tengámoslo en cuenta en nuestra mente y resaltémoslo. Ok, para terminar, vamos a leer inmediatamente el capítulo 17 del libro de Apocalipsis y nos vamos a encontrar con una serie de circunstancias también que son mencionadas en el capítulo 17 que nos van a traer a la memoria este capítulo 6 que hemos estudiado. Hay dos personajes muy importantes en este capítulo 6, además del personaje de Daniel, lógicamente. Uno es Darío y otro sale a relucir ya al final en las postrimerías del libro, que es Ciro. De hecho, se me olvidó decir la semana pasada que muchos de los estudiosos entienden que Darío y Ciro es la misma persona. Hay una corriente de pensamiento. Yo le dije que hay 6 corrientes de pensamiento con respecto a la figura de Darío. Y una de esas corrientes de pensamiento dice que fue Ciro, el persa, que su otro nombre era Darío, pero que se trataba de Ciro. Históricamente ha sido un poquito desarticulada esa, porque ya sabemos que hubo un gobernante en Babilonia que duró 2 años, está escrito, ya descubrieron eso y últimamente, a partir de 1964, se sabe con toda certeza que hubo un gobernante que duró 2 años gobernando después de la caída de Belsasar, el hijo de Nabónido, en Babilonia. Bueno, lo que les quería decir es que el hecho de que en el libro mencionara, miren qué cosa tan poderosa, el hecho de que mencionara en el libro de Daniel, en el reinado de Darío y en el reinado de Ciro, eso fue muy cuestionado, pero muy cuestionado hasta 1814. En 1816 que comienzan a haber atisbos de que pudiera ser que estuviera dividido. Pero todo el mundo le cayó arriba al libro de Daniel porque dijeron, fue Ciro que tomó Babilonia. De hecho, en los libros dicen que era Ciro el rey cuando tomaron Babilonia. Y entonces, hasta 1814, se decía que Daniel estaba diciendo disparate porque fue Ciro que gobernó Babilonia, porque fue Ciro que tomó Babilonia en el 543. Entonces aparece otra figura en la historia, escondida. Aparece un gobernante intermedio. Así como apareció Belsasar en 1900 y pico, un poquito más tarde, ya antes había aparecido un gobernante previo al gobierno de Ciro, bajo el gobierno de Ciro, pero en la porción de Babilonia. Una cosa que rompió con todos los esquemas. Entonces, cuando Daniel dice, y este señor gobernó, mantuvo hegemonía y fue prosperado en el gobierno de Ciro, que es como debe leerse, y en el gobierno de Darío, dijeron, oh, entonces Daniel no hay duda de que estuvo ahí. Una de las cosas que se decía es que Daniel
debió haber sido escrito después del siglo II de nuestra era. Debió haber sido completado después del siglo II de nuestra era. Y en los manuscritos del Mar Muerto aparece Daniel completo. ¿Y ahora? La evidencia histórica, aun cuando no se conocía este hallazgo, digamos, que no había evidencia histórica para soportar lo que dice la palabra tenía razón. Apocalipsis capítulo 17, leemos completo, íntegro. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. ¿Saben quién es la gran ramera? Ok, ya comienza por ahí a conformarse este libro, el libro de Daniel, a el final de los tiempos. La que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Se parecen algo al capítulo 5 que leímos hace un par de días? Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz lleno de oro, lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Todo esto está en mayúscula. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Hasta aquí es el enunciado de la profecía. A continuación vamos a ver lo que es la revelación, lo que el ángel le dice a Juan en esta revelación. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es, y que será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son los 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º. Y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino. Recuérdense que esto él se lo dice a Juan, ¿ok? Pero ya los reyes van caminando y van lejos. Pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Me dijo también:
Las aguas que has visto, donde la ramera se asienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes. Y la quemarán con fuego. Finalmente, versículo 17, esto es lo que cierra esta enseñanza para todos nosotros. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Amén. Esto fue lo que vio Juan y tiene que ver precisamente con lo que hemos estudiado. ¿Cómo cayó Babilonia? ¿Dónde estaba Babilonia? ¿Qué era Babilonia? ¿Qué significaba Babilonia? ¿Por qué estaban los príncipes ahí? ¿Qué fue lo que hizo Ciro cuando entró? ¿Por qué atrapó? ¿Por qué gobernó? ¿Hasta qué punto gobernó? Todo esto tiene que ver, pero hay 2 figuras que me gustaría destacar inmediatamente. Y una es la figura de Darío. La otra es la figura de Ciro. Y cómo esto tiene que ver, cómo se juntan estas entidades magníficas, estos reyes, para que la ramera caiga. La ramera que tenía atado al pueblo, que había dado órdenes y que dará órdenes para que el nombre de Dios ni siquiera sea dicho. Esto ya lo empezamos. Hay países en los cuales está prohibido hablar, decir la palabra Dios. Usted no puede sostener una discusión usando la palabra Dios, porque usted puede caer preso por eso. No se puede hablar de religión en países, porque en las universidades está prohibido hablar de religión. Hay cátedras exclusivas para hablar de... ¿Usted quiere hablar de religión? Usted vaya y estudie teología en la universidad tal. Pero usted no puede venir a una universidad, sobre todo las grandes universidades de Europa, a hablar de religión, porque eso es prohibido, porque está prohibido por las leyes del país. Pero eso no se queda ahí, eso viene para América en los próximos días. Y ya se ha intentado, bueno, están casi al sacar la Biblia de las escuelas de los Estados Unidos, ya la sacaron prácticamente en un altísimo porcentaje en las universidades, pero ahora se está trabajando para sacarlas de las escuelas. Y creo que esa lucha está a punto de perderse. Pero es la punta de lanza para que los países que imitamos, estamos bajo la influencia del régimen estadounidense, pues también nosotros tengamos que abocarnos a sacar primero de las universidades y posteriormente de las escuelas todo lo que tenga que ver con la Biblia. La figura de Ciro es una figura muy importante porque Ciro viene a ser como una especie de libertador. Recuérdense que el pueblo hebreo estaba sojuzgado bajo el poder de Babilonia. Y los medos, fundamentalmente los medos, aunque la unión de los medos y los persas, liberan hasta cierto punto a los que estaban esclavos en Babilonia hasta ese momento. Y no solamente en Babilonia, sino en las tierras de Babilonia. ¿Y Babilonia qué representa? Babilonia no solamente fue quien sojuzgó a los hijos de Israel, o quien terminó de sojuzgarlos, porque Babilonia solamente se hace cargo de las últimas 2 tribus y media. Ya los asirios, los sirios habían acabado con las primeras 10 tribus. Pero Babilonia en sentido general es quien da el golpe de gracia. ¿Por qué? Porque a Babilonia no solamente se lleva cautivos y sojuzga a los que se quedan en el reino del sur, sino que Babilonia destruye completamente el templo. Ya no hay donde adorar.
Babilonia destruye no solamente el templo, sino toda la ciudad. Y por eso les he pedido que lean un poquito acerca de Esdras, de Nehemías y de Esther, para que vean cuál fue la circunstancia que nos trajo hasta este punto. Para que vean cuál es el papel de la Babilonia y qué es lo que vamos a vivir. Porque esto ha de repetirse de nuevo. Dentro de poco, no sé cuánto, pero quiere el Señor que yo no lo vea. No podremos tener templos. Porque los templos al Señor serán abominación para quien tome el nombre del Señor. Una persona que va a venir como Darío. Miren qué cosa tan extraña. Darío viene a libertar, pero va a tomar el lugar de Dios. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta en Apocalipsis? La bestia va a venir a poner en orden algunas cosas. Pero ese orden, ese poner en orden, le va a dar una supremacía que lo va a poner en el lugar de Dios. Y como Él está en el lugar de Dios, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo mismo que hizo este señor, al que llamamos Darío en esta escritura, y va a decir, no adoren a nadie que no sea a mí. Eso no le falta mucho. Eso está al doblar de la esquina. ¿Por qué? Primero, por las telecomunicaciones. Porque ya somos una aldea global desde 1980. Ya somos una aldea, somos chiquiticos. Y lo que pasa aquí repercute en todo el mundo. Pero ¿qué está pasando? Estamos buscando un líder mundial, una sola persona, que ponga en orden el aspecto comercial de todo el mundo. Porque ustedes saben que el comercio del mundo está manga por hombro. Y que la gran pelea, el gran pleito, es la hegemonía o del euro, o del dólar, o del oro, o del petróleo. Son 4 aspectos solamente. Entonces los norteamericanos, hasta cierto punto apoyados por algunas otras naciones, quieren mantener el dólar como la moneda mundial de cambio. Los otros pueblos dicen, no debe ser el dólar, porque el dólar está apoyado en el oro. Entonces sería mejor que pongamos el oro como la moneda de cambio. Entonces la tercera facción dice, no debe ser, porque primero el oro es finito. Ustedes saben que no hay mucho oro en el planeta, el oro está restringido. Además, el oro nunca va a ser un circulante. Eso fue una vez, pero eso jamás va a volver a pasar. Ustedes no van a volver a ver una moneda de oro rodando en el planeta por muchos años. Así que nosotros recomendamos que eso sea el euro. Pero ¿cuál es el problema de eso? El problema es que si es el euro, la cabeza que gobierna el euro es la cabeza que va a gobernar el sistema económico. Y quien gobierna el sistema económico gobierna todo. Hay un cuarto aspecto que es tan fuerte como el oro y más necesario que el oro, que es el petróleo. Si nos cortan el petróleo a nosotros, no duramos ni una semana sin que haya un estallido social. Para que se den cuenta del valor que tiene el oro negro, el petróleo. En menos de una semana, estamos hablando de 7 días, en menos de 7 días, si nos cortan el petróleo, aquí se arma la de no te menes. Nos pueden dejar sin moneda, sin dólares. Y nosotros buscamos alternativas y al mes estamos traficando, no sé, con palitos de fósforo quizás.
Pero si nos cortan el petróleo, hasta ahí llegamos. El petróleo tiene el problema de que se está haciendo cada vez más escaso y que la sustitución de ese bien es, en términos prácticos, imposible, dado el alto consumo que tenemos, porque el petróleo es sustituible hasta cierto punto, haciendo que la biomasa, a través de asuntos químicos, se pueda llegar a catalizar ese proceso que el petróleo hace en la tierra, se puede catalizar, pero no en las cantidades en las que nosotros lo estamos utilizando en el día de hoy. De manera que el que maneja el petróleo, a fin de cuentas, es el que está manejando todo. Hay 4 espinas, 4 puntos, 4 solamente, de ahí no sale. Hay un quinto que está surgiendo en este momento. ¿Ustedes han oído hablar acerca de la criptomoneda? No. El Bitcoin. Ok. Eso asusta. ¿Ustedes saben por qué? Porque el Bitcoin nadie sabe quién está atrás de eso. Eso es una moneda que anda en el aire. Pero no hay una cabeza que diga, ese es el señor que maneja los Bitcoin. Y el Bitcoin tiene la tendencia a sustituir al oro. Una situación sumamente peligrosa. Pero lo importante es que detrás de esto tiene que haber una fuerza. Y esa fuerza tiene que ser, va a llegar a ser, quien los seres humanos, no nosotros, pero los seres humanos en sentido general, lo aupen como el solucionador de todos los problemas. Y ese Señor, cuando llegue, dice la Escritura, que va a poner todo en orden y nos va a sellar y ya no tendremos que usar papel moneda, sino que simplemente con un código que usted tenga en una mano o en la cabeza usted va a poder hacer todas sus transacciones y Él le va a comprar su fuerza laboral y le va a pagar muy bien por la fuerza laboral, de manera que usted no va a poder ser atracado en la calle. Y eso no es lo que nosotros buscamos, los seres humanos, que haya seguridad, que haya abundancia de bienes. Y va a venir una persona que va a solucionar todo eso. ¿Y dónde lo vamos a poner nosotros? Y ese Señor va a tener el apoyo de 10 cuernos. Y va a subir así como Ciro. Y al poner en régimen todas las cosas, va a eliminar de inmediatamente los aspectos fundamentales de las religiones. Y ahí comenzará entonces el hombre a darse cuenta de dónde ha llegado. Pero como les dije, yo no estoy hablando de 200 años más para adelante. Esto está a punto de resolverse. Y si pensamos, ¿cuánto le queda al petróleo para ser la fuente de energía única prácticamente en el planeta? ¿Le quedarán 30 años al petróleo? Quizás le queden un poquito más. Siendo el número 1, le va a quedar un poquito más. Pero no pasa de 50 años cuando esto se vaya a dar. O sea que de lo que estamos hablando aquí, de lo que leímos en el capítulo 6, eso está más cerca de lo que nosotros pensamos. Voy a leer expresamente lo que dice en la página 35 de nuestro libro de Emaús. En los primeros capítulos de Génesis, Babilonia se llama Babel. Los nombres en hebreo son iguales, salvo por la terminación, que es un poquito diferente. Nimrod, un nieto de Noé, fundó Babel en la tierra de Sinar. Si quiere, búsquenlo en Génesis capítulo 10, versículos del 8 al 10. Sinar es solamente otro nombre de lo que se le dan a Babilonia, como Caldea, como Mesopotamia, como tiene muchos nombres.
Fue allí en Sinar que los descendientes de Noé decidieron construir una ciudad y una torre que evitaría que fueran dispersados por toda la tierra. Génesis 11:4. Esto fue en abierta rebeldía al orden que Dios le dio a Noé. Así, la Torre de Babel vino a simbolizar la rebeldía contra Dios y la oposición a sus mandamientos. En la profecía del Nuevo Testamento, Babilonia es una especie de religión. Aquí dicen que es una religión falsa, pero es una especie de religión. Es más que una religión, es como una especie de filosofía. Una religión hueca en la que se exalta la figura de un hombre, especialmente que existirá en los últimos días. En Apocalipsis 17 se describe a Babilonia caracterizada por, primero, poder político. Sin eso no hay poder. Segundo, esos son los que están, lo que leímos en el capítulo 17, versículo 2 y también el versículo 18. Tremenda riqueza, versículo 4. Algo muy importante. ¿Qué le pasaba o qué le pasaría a las personas que siguieran adorando a otro Dios en el régimen de Darío? ¿Era solamente a Daniel al que iban a echar en la cueva de los leones, en el foso de los leones? Daniel era el objetivo principal, pero eso no se iba a parar ahí. La persecución de los seguidores de Jesús es lo que nos falta. Yo creo que esto es lo único que nos falta ya de todo lo que hemos dicho. Y sobre todo, por la adoración a ese ídolo. Esta mezcla de poder político e idolatría se simboliza desde el principio, desde el final del capítulo 5, en la fiesta de Belsasar, donde se usaron los vasos sagrados del templo de nuestro Dios, allá en Babilonia. En Daniel 6 encontramos no la religión apóstata, sino la antirreligión. No es lo contrario a la religión, sino la negación de la religión. No se puede orar a ningún Dios, sea verdadero o falso. No hay Dios. No se puede brindar por ningún ídolo. Cualquiera que, dice el libro que hemos leído, en el espacio de un mes demande petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, ese va a ser muerto, sacrificado, matado en lo inmediato. Así toda religión, verdadera o falsa, debe hacerse a un lado para que pase este ídolo. Solamente el emperador debe ser reconocido. Además, toma nota que era el mismo emperador que había conquistado a Babilonia. No es una persona diferente, es el mismo tipo. Una lucha similar fue muy aparente durante el siglo XX. El comunismo ateo conquistó a Rusia y sacaron, miren, todo lo que tenía que ver con religión. Pero antes de eso ya había pasado en China. En China, todos esos monumentos históricos que tenían que ver con religión, todos esos budas y todas esas cosas, lo asolaron. Ahí no hay nada que buscar, nada que tenga que ver con religión, porque los chinos fueron los primeros que sacaron la religión de todo. También conquistó otras naciones y por un tiempo fue muy fuerte en algunos países europeos, lo que se llamaban los países detrás de la cortina de hierro. Casi no encontró aceptación en países donde la Biblia era leída por la gente común. Tuvo más éxito y aún tiene un éxito aceptable en los países donde usaban imágenes e ídolos para la adoración. La rivalidad entre el ateísmo y la religión culminará en la gran tribulación. Todo esto desemboca en la gran tribulación. El sistema religioso subirá al poder sobre la espada de la bestia, es decir, el último imperio de Apocalipsis que se ve en el capítulo más adelante, en el capítulo 13, en los versículos 17-3 también vimos algo. A su tiempo, 10 reyes de este imperio destruirán el sistema religioso. No es un rey, no es un presidente, no es una sección de la tierra, son 10 comunidades
lejanas, aisladas entre sí, que se van a poner de acuerdo para que las religiones sean aplastadas. Esto convendrá al programa del dictador futuro, que se opondrá a toda religión, verdadera o falsa. Habiendo quitado a todos los dioses, el emperador mismo entonces tendrá la figura de Dios y tendrá que ser adorado. Se ve una sombra de esto en la tendencia de algunos gobernantes modernos de exaltarse a sí mismos. ¿Quién sabe lo que salga de Corea del Norte? Hasta el estatus de deidades virtuales. Ese señor es casi un dios en ese asunto allá. Eso para no hablar de Putin. Esto ha sucedido en países grandes y pequeños. Sus grandes fotografías aparecen en todos lados y sus palabras se equiparan con las escrituras. Hay entonces dos grandes pasos en el desarrollo religioso del período de la tribulación. Primero, habrá un sistema religioso, eso tiene que pasar y es lo que está pasando ahora. Habrá un sistema religioso similar al sistema babilónico. Primero, el sistema religioso llamado Babilonia la Grande prevalecerá. Los líderes políticos eventualmente la destruirán. Entrará este Ciro que entró, este Darío que entró a Babilonia y acabará con ese relajo de tanta religión y tantas cosas. Entonces vendrá la última exaltación del hombre, el dictador final, la figura de Dios. Primero Babilonia, después le caerán a esta bestia, a este hombre. La bestia destruirá a Babilonia y Dios destruirá a esta bestia. Antes que todo esto empiece, la iglesia será arrebatada. Gloria a Dios. Pero aún ahora, la presencia del ateísmo y cualquier movimiento hacia una superiglesia son señales de estos tiempos. ¿Y en qué estamos ahora? Yo creo que nunca como ahora se habían visto las superiglesias. Aún aquí en Dominicana, que somos quizás el más pequeño de los países, estamos viviendo los tiempos de las superiglesias. ¿Y qué decir de Argentina o de Inglaterra y de Estados Unidos? En el mismo Corea del Sur, iglesias que son tan grandes como ciudades. Hablamos aquí de Babilonia como un sistema religioso, Babilonia como un sistema político, pero también Babilonia como un sistema comercial. Este será encabezado por la bestia y no va a ser destruida por él. La construcción de la Torre de Babel en Génesis 11 incluye estos dos aspectos. Fue el inicio de la rebelión organizada contra Dios, tanto política como religiosa. En el tiempo de Daniel, Babilonia era un sistema religioso idólatra que se burlaba del Dios verdadero y también al mismo tiempo un sistema político que dio inicio a la sucesión de imperios que al final terminarán en la apostasía, terminarán en la bestia, terminarán en la gran tribulación. El tiempo se me ha ido un poquito. Para la próxima semana sí comenzamos el capítulo 7. Que Dios les bendiga.